¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarles. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Cafecón. Hoy tenemos un gran tema y un gran invitado. Una disculpa por la demora, pero ya saben que este tema tecnológico no perdona. Y también disculpen el sonido de fondo, pero pues ya ven que ocurren situaciones inesperadas. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos tiene vueltos locos con obviamente temas fiscales, materialidad, razón de negocios, temas obviamente que nos atañen en el mundo empresarial, el alcance que podemos tener con la celebración de estos, qué es lo que se pudiera hacer, con qué autoridad. Ahora también en materia de prevención del lavado de dinero, ya ven que los contratos deben de ser muy detallados, muy formales. Entonces, para poder hablar de este gran tema, tenemos un gran invitado. Algunos de ustedes ya lo conocen porque nos acompañó en un programa anterior. Él es el maestro José Antonio Pérez Casas. Maestro José Antonio, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias, licenciada. El gusto es mío. Qué gusto me da estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, profe. Bueno, es que perdón, es que le digo profesor porque fue mi profesor de maestría y ya se me quedó eso del profesor, Es, ¿verdad? así es. Muchas gracias. Bueno, nos saluda el contador Isauro Montelegro. Contador Isauro, muchas gracias. Un saludo enorme y también Juan Córdoba es compañero también de la maestría, profesor. Acuérdese muy bien de él. Sí, claro. Nuestro Muchas estimado gracias. Juan. Un gusto tenerlos a todos aquí conectados. También en Facebook ya tenemos algunos conectados. Y bueno, maestro José Antonio, pues ya ve que aquí el tema de los contratos en México, como usted bien menciona, ¿no? El ABC de los contratos en México, la cultura que tenemos aquí en México, la forma de hacer negocios y obviamente todo esta situación que atañe a que en México el 90% de las empresas en México son empresas familiares, el alcance que pudiera tener la celebración de estos. No sé si nos pudiera hablar un poquito referente a si se puede realizar un contrato incorporando temas civiles, mercantiles, laborales y qué más le podemos agregar ahí. Claro. Antes que nada, muchas gracias a toda la comunidad. Gracias, Eli, por el gusto de No, compartir a usted. experiencias. Un gran honor. Muchísimas gracias. No, el honor es mío. Y bueno, un tema tan relevante como el contrato. Podríamos decir que es tan relevante como el inicio de muchas facultades de comprobación fiscal. En materia laboral son órdenes de inspección o de verificación. Ante la Semarnat son visitas domiciliarias. Entonces, no veamos este tema solo como elementos para solventar investigaciones. Respondiendo a la pregunta, no hay que confundir esta situación porque podríamos clasificar a los contratos en cuatro grandes materias: contratos laborales, contratos civiles, contratos mercantiles y contratos administrativos. Lo que sí podríamos hacer o establecer en un solo contrato es diversos supuestos de la misma materia. Es decir, si estamos hablando de un contrato mercantil, en el mismo contrato puedo hablar de una comisión mercantil, de una compraventa mercantil o de un arrendamiento financiero, porque lo regulan la materia mercantil. Lo que no podríamos es un contrato mercantil, señalar una compraventa civil o un contrato de tiempo determinado en materia laboral, porque ahí estamos mezclando diversas materias. Entonces, sí sería idóneo prever o señalar o redactar un contrato por cada situación. Si ya son varias situaciones, preponderar que sean de la misma materia. Claro, muchas gracias. Ay, perdón, voy a dejar que pase el ruidito de aquí del fondo, ¿eh? No se oye, pero bueno. Ah, es que, perdón, es que ya ve que el de la basura luego hace mucho escándalo. Bueno, Ok. sí, ya ve que aquí en México nos encanta.
crear cosas y hacer por ahí malabares y por eso luego la autoridad se pone como se pone con nosotros, pues es que también luego tiene razón, ¿no? Uno luego quiere hacer cosas que parecen magia y tampoco es lo correcto. Claro. Qué bueno que lo menciona y maestro, ¿cuánto se pudiera cobrar de intereses en un caso de incumplimiento de algún contrato? Eso, bueno, ya ve que casi no se da aquí en México, entonces por eso es una de las preguntas obligadas. Así es, hay dos tipos de intereses en todos los contratos, el interés convencional y el interés legal. La ley nos habla que el interés convencional es el que pactan las partes que realizan el contrato. Es decir, si hay dos o más partes que firman un contrato, pudiéramos establecer el interés siempre y cuando no llegue al anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Es cobrar un interés sobre un interés. Si estoy haciendo una compraventa con el interés y aparte le cobro el interés de la suerte principal más el interés, entonces esto va incrementando el volumen, eso es ilegal. Y la ley también nos habla que sea desproporcional el interés o sea excesivo. Si estamos hablando de un arrendamiento inmobiliario, que el pago de renta mensual es de 15,000 pesos y cobramos el 90% de interés, ahí pudiéramos incurrir en un interés muy elevado. Entonces, la ley nos permite que primero se pacte el interés convencional. Si no hay un interés convencional, la ley nos establece que se pactará el interés legal, que es cuando las partes no pactan un interés, te vas a lo que nos habla cada legislación. Y poniendo el caso, la legislación civil establece que el interés legal va a ser del 9% anual, muy bajo, porque estamos hablando de un porcentaje muy bajo y más si lo elevamos al año. En materia mercantil, si firmamos un contrato y no establecemos el interés legal en materia mercantil es del 6% anual. Entonces, no hay que dejar a libre criterio o al aire o crear o dejar vacíos en un contrato sin establecer todos los supuestos. Claro. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguien en Facebook o en Zoom que tenga alguna duda, algo que compartir, por Claro, favor? Que luego nos escriben, ¿verdad? En lo que escriben, sí es importante señalarles que las leyes de las cuatro materias, las leyes civiles, laborales, administrativas y mercantiles, nos establece que los requisitos mínimos que deben de tener un contrato. La Claro, recomendación con nuestros clientes es que siempre en el contrato establezcamos todos los supuestos que vienen en la ley. Y la propia ley nos dice que si desean incorporar más cláusulas a más disposiciones, pueden ser mayores requisitos o consideraciones que establece la ley, siempre y cuando cumplan tres requisitos. Uno, que no vayan en contra de la ley, en contra de la moral ni de las buenas costumbres. Entonces, lo que siempre hago con nuestros clientes es, hay requisitos, hay 10 requisitos que nos establece la ley en un contrato. Entonces, esos requisitos vamos a personalizarlos en el contrato. Ahora bien, y aparte de esos 10, voy a establecer otros 15 dependiendo de la naturaleza del contrato, siempre y cuando nos sujetemos a la propia ley, porque muchas veces no se señalan todos los supuestos y es cuando y viene una controversia y no está establecido en el contrato, entonces se van las partes a juicio y tienen que dejarle al juzgador la facultad de interpretar o de ver qué quisieron decir las partes al no establecerlas en el contrato. Entonces, no hay que dejarlo al libre albedrío o a la interpretación del juzgador, sino hay que establecerlas en el propio contrato. Tenemos claro. una preguntita, ¿va? Sí, aquí también salió una primero. Me Ok. preguntan que qué puede entenderse por moral y por buenos, Que vaya en contra del derecho es conforme a la ley. Que no vaya en contra de la moral ni de ajá, las buenas las costumbres. buenas costumbres. Es un tema muy polémico porque el hablar del derecho no hay ningún problema porque viene en la ley. El problema es que la buena moral o la buena la buena moral o las buenas costumbres es diferente para cada persona.
Entonces, para mí, seguramente la moral va a ser no caminar en Avenida Reforma en traje de baño. Para otros, en época de calor, puede ser eso moralmente correcto. Entonces, las leyes establecen esto para que qué es moral y qué es buenas costumbres lo determine o la interpretación la de un juez hasta llegar a un juicio. En la práctica lo que vemos, incluso la Corte se ha pronunciado al respecto para determinar qué es moral y qué es qué es buenas costumbres, es que no afecte a la intimidad de las personas, que se firme o se pacte un contrato sin violar reserva de datos de las personas, preferencias sexuales de las personas. Pongo un ejemplo, se firman contratos para que sean vendidos bienes, muebles, inmuebles, siempre y cuando no se les venda o no se establezcan condiciones, por ejemplo, de que las adquieran personas de la comunidad LGTBQ+. Pues eso es no solo es en contra del derecho, sino es de las buenas costumbres o de la moral. Ahí estaríamos hablando y ustedes podrán decir, es que eso ya no se da, no se dará en las ciudades, pero donde más se firman los contratos es en el interior de la República, en poblaciones, en zonas rurales, que pueden establecer esa situación, que no afecte a la dignidad de las personas, también no se podrían pactar esas situaciones, Eli. Respondiendo a la pregunta que nos hicieron, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y Juan Córdoba pregunta, ¿arriba de esos intereses mencionados se consideraría ya gravoso, es decir, caer en la usura? Sí, pero insisto, cuando hablamos, es que fíjense lo delicado del asunto. La ley no nos dice hasta cuánto puedes cobrar de interés. Solo nos dice la ley que no es excesivo. Vuelvo al mismo punto. ¿Qué es ser excesivo? Tendríamos que irnos a la interpretación de un juez hasta llegar a un medio de impugnación para que nos determine el juzgador qué es excesivo o no. Aquí, propiamente en un contrato es complicado porque opera el sentido común. No puedo cobrar más interés que la suerte principal. No puedo cobrar un interés excesivo cuando a lo mejor no hubo un incumplimiento total, fue un incumplimiento parcial. Entonces, obviamente, si hay un incumplimiento total, voy a poner un ejemplo, se cobra el 15% mensual, pero si hubo un incumplimiento parcial, pues a lo mejor será la mitad, 7.5. Entonces, sí es muy cuestionable que nuestras leyes redacten o los legisladores redacten las leyes como a la interpretación o al libre criterio, porque cada quien tiene su criterio. El problema es para nosotros como abogados cuando queremos demandar el incumplimiento de un contrato, el juez tiene dudas, súmenle por la incorrecta redacción de los contratos. Entonces, son puntos que se van sumando al tema. Yo cuestiono mucho a los legisladores porque en vez de estar regulando o perfeccionando la regulación del Código Civil, del Código de Comercio, de la Ley Federal del Trabajo, están más preocupados por una ley usura o por pedir o solicitar disculpas públicas de particulares, cuando realmente vemos aquí un problema. Ahora hablan mucho de la corrupción, nuestro tema del curso de la charla pasada, mucha corrupción en el Poder Judicial. Pues el problema no solo es la corrupción que pudiera haber, sino lo incorrectamente redactados que están nuestras leyes. Entonces, si una ley dice puede, el juzgador interpretará como que puede para sí o puede para no. Y es cuando dice, no, no me diste la razón, eres corrupto. No, es que la ley me permite darte o no la razón. Entonces, considero conveniente, Eli, perfeccionar los contratos, la redacción, no dejarlo a la interpretación y establecer bien las cláusulas. Claro, también me preguntan, ¿dónde se puede solicitar o acudir por una falta de buenas costumbres? Esta cuestión de derechos humanos. O a ver si comprendí bien, que si en un contrato se violan derechos humanos, ¿a dónde puedo Ajá, acudir? falta de buenas costumbres. Bueno, en caso de que se presente un incumplimiento de un contrato, tendríamos que irnos a un juicio civil, mercantil o laboral o administrativo, dependiendo de la naturaleza del juicio, Sí, yo creo perdón, que de la materia. generalmente preguntan a qué instancia pueden acudir, ¿no? Sería un juicio, dependiendo si el contrato
por ejemplo, hay que explicar bien que el contrato civil, miren, les voy a proyectar lo siguiente, no sé si pueda, Eli, Sí, creo por que sí. favor, maestro, creo que sí tiene el permiso. Sí. Sí, sí, perfecto. Este es un contrato laboral, contrato por tiempo determinado, que se firma entre un patrón y una empleada. Ahora, ¿cómo sé que es un contrato laboral? Porque la denominación es contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Por eso en los contratos considero necesario establecer un capítulo de derecho para que las partes sepan la regulación y que vean qué fundamentos legal tiene este contrato. Si se dan cuenta, son preceptos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social del 97, de la Ley del Infonavit y del Código Civil para el Distrito Federal. Entonces, estamos hablando de una naturaleza de un contrato laboral. Ahora bien, acá podemos ver un contrato, otro contrato, que hablamos, es que estoy cambiando uno por uno para que se vea bien. Aquí estamos hablando, estimados todos, de un contrato de compraventa a plazos, pero la compraventa puede ser civil o mercantil. ¿Cómo ubicar si es una o es otra? En el capítulo de derecho. Entonces, en el derecho se va a establecer que el contrato de compraventa que se está firmando son aplicables los del Código de Comercio. Código de Comercio es mercantil. Entonces iremos a un juzgado dependiendo del Estado de la República, pero ya los juicios mercantiles los ven los jueces civiles. Solo que los jueces civiles ven juicios mercantiles y juicios civiles. Entonces, por eso es muy importante para saber la naturaleza del contrato. Ahora, les voy a mostrar otro contrato para ver qué naturaleza es este contrato de prestación de servicios profesionales que celebran el profesionista y la C. Catarina Escamilla Pablo. Bueno, a simple vista podría ser o podría encuadrarse un contrato de naturaleza civil. Mm. Si se dan cuenta, aquí no hay un capítulo como tal, no hay un capítulo como tal, pero de la lectura se desprende. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, nos sujetamos a la competencia y tribunales de la Ciudad de México. Así, miren, aquí viene en esta cláusula, así como las disposiciones del Código Civil. Es un contrato civil. Para evitar problemas respondiendo a esta pregunta, que es muy interesante, el propio contrato debe de decir una cláusula que le llamamos de jurisdicción, que se establezca que en caso de incumplimiento o de controversias que se susciten por este contrato, ¿qué tribunal o qué juzgado va a ser el competente? Aquí nos están mandando a la competencia de un tribunal y juzgado de la Ciudad de México y materia civil, porque propiamente estamos hablando de ello. Lo que les digo a mis clientes es que los contratos no se van a interpretar por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay que establecer, uno, un checklist de los requisitos que establece la ley y adaptarlos al contrato. Claro. Dos, los otros requisitos que no vienen en la ley, pero que son adheribles o necesarios para ese contrato, hay que redactarlos. Pongo un ejemplo. Si voy a poner a una persona a vender, voy a hacer un contrato de comisión mercantil. Voy a ver el capítulo del contrato de comisión mercantil en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y lo voy a adaptar a mi contrato. Ahora, ¿qué va a vender esta persona? Productos de electrodomésticos. Bueno, voy a ver qué necesita para el traslado de los electrodomésticos. Flete. El flete va a necesitar carta aporte, que es un CFDI, entonces lo voy a incluir. Oye, yo no le voy a dar seguridad social a esta persona porque si no se acreditaría una relación laboral. Entonces va a ser una persona ni externa, va a ser un vendedor. Entonces voy a poner una cláusula que no aplican las leyes laborales. ¿Qué pasa, Eli? Si este vendedor contrata a trabajadores, voy a establecer que los trabajadores de esta persona serán responsables de ella y no mío, que para que no, en caso de incumplimiento, no me vaya a demandar como patrón solidario o sustituto. Entonces, Claro. punto número dos, adapto cláusulas que no vienen a la ley, pero que vienen por la naturaleza. Y punto número tres, voy a decir con qué se autodestruye el contrato.
Es decir, en caso de cumplimiento o caso de incumplimiento, si tienes algún problema, vamos a arreglarlo. Y para arreglarlo hay dos mecanismos, y esto es muy importante. Uno se llaman MASC, medios o mecanismos alternos de solución de controversias. Los tribunales superiores de justicia de cada estado ya tienen su área de mecanismos o de instancias para llegar a cuestiones, eh, a cuestiones conciliatorias. Sin necesidad de ir a un juicio, podríamos establecer que antes de agotar el juicio vamos con un conciliador o vamos con un árbitro o vamos con un mediador. Si el conciliador no da respuesta o no podemos llegar a una conciliación, vamos ya ante un juez, ante un juez. Ahora, yo les hablé de las naturalezas, pueden ser civil, laboral, mercantil o administrativo. Pero hay que ver los niveles del contrato, porque los mismos contratos pueden ser federales o locales. Por ejemplo, en materia laboral, tendremos que irnos al 527 de la Ley Federal del Trabajo. En el 527 nos va a decir qué sectores de la industria son de ámbito federal. Por ejemplo, las empresas huleras, caleras, cinematográficas, de la construcción, son naturaleza federal. Si yo firmo un contrato con estas constructoras y hay un incumplimiento, laboralmente tendría que ir a un tribunal laboral federal, pero las que no se encuentran en el 527 tendría, tendría que ir directamente a un tribunal laboral local. Entonces, tendríamos que ver si es federal o si es local. Es todo un círculo que yo considero que esto no es chamba del abogado, es chamba de todos los que hacemos un contrato. Desgraciadamente, acuden con el abogado cuando ya tienen el problema. Pero yo les puedo decir que más del 50%, esto dicho por colegios de contadores, de abogados, incluso colegios de administradores de empresas, establecen que quien hace un contrato, mayoritariamente o mayor parte de las personas que hacen un contrato, no tiene conocimientos legales. He visto contratos laborales que los terminan haciendo personal de RH, que son psicólogos, psiquiatras, contadores, auxiliares contables, que no demerito a las profesiones, pero no van a tener un conocimiento legal. Y sobre todo, un conocimiento legal práctico, porque tampoco hay que ir con el abogado formatero de escritorio. Considero que hay que ir con un especialista que haya llevado juicios en temas contractuales. Les pongo un ejemplo. Si quieren hacer un contrato laboral, los recomiendo acudir a una firma que lleve litigios en materia laboral, porque esos abogados van a saber cómo se arman los trancazos en los tribunales laborales antes juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, van a establecer los supuestos de en qué casos dar el finiquito o en qué casos dar la indemnización constitucional, en qué casos se puede negociar tal situación. Es un bronca. Entonces, sí es importante saber la cultura. Ahora, esto es muy delicado porque hablabas, Eli, de la materialidad de las operaciones. Y acuérdense que si el SAT pide 10 documentos y le damos 10, después nos va a pedir 11. Si le exhibimos 12, va a querer 13. ¿Con qué acreditamos y dejamos callados al SAT? Exhibiéndole más de lo que nos está pidiendo. Oiga, pero aunque le demos todo, nos va a fincar un crédito. Sí, pero va a servir nuestra materialidad, nuestros documentos, para cuando nos vayamos a juicio, ganemos. Termino con este comentario que ya me excedí mucho en la respuesta. Eh, Al que les asegure que con un contrato no los van a demandar, huyan de esa persona. Si una persona, llámese como se llame, les dice que con su contrato no los van a demandar, huyan. Con un contrato no se acredita la ausencia de un juicio, la ausencia de la interposición de un juicio. Con un contrato se asegura que cuando los demanden, paguen lo menos posible, pero van a tener que pagar. Entonces, ¿cómo le hacemos para no pagar? Pues no que constituyan sus sociedades mercantiles, así no van a tener juicios. Perdónenme por la comparación. Hace tiempo, por extraño que pareciera, choqué, creo que fue mi primer choque, con una carroza fúnebre. Choqué con una carroza fúnebre. Afortunadamente no traía muerto. Y se baja el carrocero y me dice, oye, ¿no quieres chocar? No, pues no salgas con carro, no manejes. Teniendo una negociación, defendiendo contribuyentes, llevando una contabilidad, tarde o temprano van a tener que pagar gastos de juicio.
o gastos de trámite o gastos de, mejor la prevención. Perdón, Eli, Y terminé no, con la no, respuesta, muy que es muy interesante, nos interesante, dio para mucho que ver, ¿va? claro. Sí, claro, muy interesante y solamente, como usted bien comenta, mitiga el riesgo. Obviamente no lo puede eliminar, sino mejor pues no tenemos empresa, no salimos a la calle y así no chocamos, ¿verdad? Pues sí, sería la única. Oiga, profesor, y ahorita viendo el montón de cláusulas que vi ahí en su contrato, ¿cuántos tipos de cláusulas hay, pueden existir y cuántas se pueden incorporar a un contrato? Las máximas que yo he visto y que he hecho son 350. Pero ustedes van a un contrato de No, fideicomiso pues sí. o un contrato de una institución bancaria y he llegado a ver 500 hojas de contratos. Muchos me critican, es que tú cobras por hojas. No, no cobro por hojas y no cobro por calidad, por cantidad, cobro por calidad. Es que, ¿por qué poner tanto supuesto? ¿Cómo crees que vas a poner en tu contrato en caso de explosión volcánica? Pues porque vives en Ameca, Meca. ¿Y qué pasa si te va a alcanzar la explosión del Popocatépetl? O sea, oiga, pero qué, hay que ver todos los supuestos, porque cuando explote el volcán, se caiga tu negociación, mueran trabajadores, etcétera, los vas a tener que indemnizar. Y con contrato también, pero la indemnización va a ser menor. Claro. Entonces sí hay que ver todo el entorno, todo el entorno. Y, profesor, me preguntan si un contrato puede ser preventivo y correctivo a la vez. Mm. El único contrato que debe de haber es preventivo. El correctivo es un delito, porque estamos hablando de una prefabricación. Cuando hacemos un contrato correctivo, quiere decir que ya nos cayó la bronca ante el SAT, que ya nos cayó un 69, veo que ya nos cayó una facultad de comprobación fiscal y hay que armar el contrato. Lo que no saben es que si yo armo un contrato, le pongo fecha de 2019, lo ofrezco ante el SAT y el SAT en la propia facultad o en un juicio promueve una pericial en grafoscopía o documentoscopía, con esas dos periciales puede verificar la antigüedad del contrato. Entonces, se va a ver la antigüedad o la historia o el historial de todo el contrato y se va a ver la antigüedad de los trazos. ¿Cómo es posible que tú me digas que firmaste el contrato en el 2019 cuando la tinta se ve fresca de este año? Y sí se pueden calcular con estas periciales la antigüedad de los trazos. Y súmenle, le mentiste al SAT, estás mintiendo en juicio y hay un delito de falsedad de declaración ante autoridad judicial. Es delito grave. El SAT en juicio puede pedir la intervención del Ministerio Público por un delito federal que no alcanza libertad bajo caución. ¿Qué es esto? Si le mientes a una autoridad judicial, no es un delito grave que no puede salir con libertad. Entonces, evitar hacer esto y contratarse a sus firmas jurídicas para que hagan contratos, yo ya ni les llamaría preventivos o correctivos. Firmen contratos antes de presentarse las situaciones jurídicas. Una compraventa, un contrato a trabajadores, un contrato colectivo de trabajo, un contrato de comisión, etcétera, etcétera. Que sería la simulación de operación. Aparte. Así es, yo me fui al tema penal, pero en materia fiscal es simulación, pero no se preocupen, la simulación que establece el Código Fiscal te remite al Código Penal Federal, entonces sí Uf, es muy delicado. muy bien. Profesor, ¿y ante quién se puede reclamar por un incumplimiento de contrato? Ante un juez, insisto, si es materia civil o mercantil, ante un juez de lo civil, yendo a un juicio civil o mercantil. Si es laboral, ante un tribunal. Las juntas de conciliación y arbitraje sí existen, pero ya no están recibiendo asuntos nuevos. Son para resolver los juicios que se quedaron en el rezago, y es interponerlo ante un tribunal laboral, ya sea federal o local. Los contratos administrativos son los que se firman entre el Estado y los particulares, una compraventa, un arrendamiento administrativo o incluso un contrato de concesión. Se habla mucho de la concesión, las autorizaciones que da el Estado para que los particulares presten o realicen actividades a nombre del Estado.
Ese es un contrato administrativo. Por lo tanto, se tendría que demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si es un contrato administrativo federal. Pero si yo firmé un contrato ante el gobierno de la Ciudad de México, sería un contrato administrativo local. Entonces tendríamos que irnos a un tribunal de justicia administrativa de la Ciudad de México. Todo esto debe de estar en el contrato. ¿Con qué se autodestruye el propio contrato? Entonces, así podríamos ver esta situación. ¿De acuerdo? Claro, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda, amigos? Acuerden que deben de explotar los conocimientos de nuestro maestro, Y somos mentor, bastantes. guía espiritual y todo. Juan José, por favor. Ahorita en lo que viene otra pregunta, ustedes independientemente, bueno, quiero pensar que la mayoría o gran parte de los que nos están viendo y escuchando son contadores o se dedican al área fiscal contable. Hay un tema muy polémico que es la fecha cierta. La fecha cierta que establece las autoridades fiscales, llámese SAT, IMSS, Infonavit, Profeco o la Agencia Nacional de Aduanas de México a nivel federal, pues se acredita, ellos, incluso resoluciones misceláneas establecen que la fecha cierta se acredita con un contrato certificado ante corredor o notario público e inscrito en el registro público de la propiedad. No sé si sabían ustedes que los contratos, aparte de estar certificados o protocolizados ante un fedatario, se deben de inscribir en los registros públicos de la propiedad. La Corte ya se pronunció al respecto y dice, por economía procesal o por un derecho humano de certeza o que el pago de contribuciones debe ser gratuita como lo establecía el gran Adam Smith en sus principios fiscales de la gratuidad, es que pues obviamente al hacer ese procedimiento es costoso. Entonces, la Corte mediante criterios ha emitido que si no vas, para acreditar la fecha cierta, si no vas a certificar o protocolizar e inscribir en el registro público de la propiedad, puedes concatenar y adminicular. ¿Qué es concatenar y adminicular? Que tu contrato lo relaciones con otros documentos. Oye, contraté a mi trabajador, ¿con qué lo concateno o lo adminiculo? Con el reglamento interior de trabajo, con las políticas que me ha firmado. Oye, le estoy dando prestaciones laborales más seguridad social. ¿Con qué lo concateno o adminiculo? Con la alta ante el IMSS, que antes era la hoja rosa, ahora es hoja blanca. ¿Con qué concateno o adminiculo que realicé una obra pública o realicé una obra o una construcción? Ah, pues con el contrato de obra pública lo concateno y aparte lo relaciono con los comprobantes de pago, con las transferencias electrónicas, con bitácoras de obra, con informes de la constructora, de los avances de la obra. Con eso lo podemos subsanar. Entonces, y son criterios de la Corte. Obviamente al SAT no le conviene decirnos esto porque pues a él lo que le conviene es que no acredites la fecha cierta para que con ello puedan determinar o fincar adeudos, créditos fiscales, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muchas gracias, profesor. Eh, no sé, hay por ahí una duda del contador Isauro. Comenta, ¿también se tendría que considerar el fallecimiento de una de las partes o depende de qué tipo de contrato se está firmando? Muy interesante lo que comentas, contador, cuando muchos piensan que muerto una de las partes se extinguen las obligaciones y no. Por regla general, en los cuatro tipos de contratos, no se extinguen las obligaciones en caso de fallecimiento. ¿Quién las absorbería? El representante legal de la sucesión, que sería el albacea. Oiga, pero si dejó testamento, ahí hay albacea, que tendría que ir a un juicio Claro. testamentario para que se nombre al albacea o se ratifique el albacea, acepte el cargo y él sea el representante de lo que se firmó en el contrato. Ahora, si no se dejó el albacea, si no se dejó testamento, se tendría que ir a un juicio intestamentario, llamar a los probables herederos, hacer las publicaciones en edictos y nombrar un albacea. Ahora, ¿cómo evitamos esto, contador? Si muere alguna de las partes, establecer supuestos en el contrato.
En el propio contrato quiero mostrarles esto. Creo que en alguno de estos contratos señalamos esto justamente, contador. Eh, 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 Creo que aquí lo pueden ver. Décima, terminación anticipada del contrato. Muerte de las partes contratantes. Aquí estamos estableciendo el supuesto que si mueren las partes contratantes, se rescinde el contrato. En caso de la muerte del vendedor, continuará la vigencia del contrato con otro representante. En caso de la muerte del comprador, continuará la vigencia del contrato previo acuerdo con su albacea y en caso de haberse designado, y en caso de no haberse designado, pues devolverá la máquina. Esta fue una venta de una máquina a plazos. Estamos estableciendo qué pasa en los supuestos de la muerte o en la muerte de alguna de las partes. Por eso, a esas personas que luego nos critican, que decimos, oye, estás cobrando por hoja, estoy cobrando por supuestos y obviamente en caso de que se cumplan algunos supuestos. A lo mejor las partes nunca se murieron, pero estamos contratando o el supuesto es respecto a una mina y se acaba el carbón o la piedra preciosa o el material, tema de la extracción y no hablamos de ningún supuesto, pues nos vamos a tener que ir a ver qué dijo la ley. Pero si la ley no establece nada, nos vamos a tener que ir a un juicio para ver qué quisieron decir las partes, se va alargando y esto es por no realizar correctamente un contrato. Claro. Entonces, espero haber resuelto la duda del contador. Y justamente para poder realizar o llevar a cabo un buen proceso o no salir tan raspados, nos preguntan si nos pudiera dar una sugerencia de qué formato se debe seguir para realizar un contrato. Gracias. Claro, anoten la sugerencia. Ningún formato. No hagan formatos, no busquen de internet y menos se atrevan a bajarlo de inteligencia artificial. Jamás. Un Cierto. contrato se les debe de hacer por un especialista en la materia y personalizarlo a sus situaciones. Muchas veces me ha pasado que lo clásico, me contratan para un contrato, luego se los termino, me pagan y ya no me vuelven a hablar hasta 2 años y medio después reclamándome que los demandaron. Pues sí, papacito, pero yo te lo hice hace 2 años y hubo reformas hace un año y tú llenaste, copiaste y utilizaste el formato, no viste las reformas como lo que pasó hace 2 años con el incremento o duplicidad de los días de vacaciones de 6 a 12 días a partir del primer año, lo hicieron así y argumentaron en el juicio laboral vicios en el consentimiento o en perjuicio del trabajador. A esos vicios se le llama lesión, que es aprovecharse de la idiosincrasia o de la falta de conocimiento del trabajador y demandaron todo. Entonces, considero, respondiendo a esto, un contrato no es de formato. Quieren un contrato, contraten, adquieran el área legal, el área jurídica y verifiquen que sus áreas jurídicas litiguen. Insisto, ese es el punto toral. Es como si yo me enfermo del corazón, ¿quién me va a dar más confianza? ¿Con quién me va a dar más confianza acudir? ¿Con un cirujano internista o con un cirujano, perdón, con un cardiólogo internista o con un cardiólogo cirujano? El cardiólogo internista está en piso y solo va a dar consulta tras consulta tras consulta. En cambio, si voy con el cardiólogo cirujano, diariamente entra y sale a quirófano. Ve, abre un corazón, verifica cómo los avances tecnológicos. 1000 veces voy a preferir al cirujano. Entonces, yo les recomiendo que sus especialistas vayan a juicio, resuelvan controversias, porque los mejores contratos que he visto son los que hacen los litigantes, los que resuelven conflictos, que muchas veces en el juicio dicen, ay, me dijo esto el juez en la sentencia. Uy, de haberlo sabido. Sí, lo que pasa es que contrataste un abogado para que te hiciera el contrato y contrataste otro abogado para que te lo defendiera en el juicio. Pero si hubieras contratado al abogado que defiende en el juicio, sabe cómo resuelven los jueces para que salgas lo mejor librado. Insisto, no para que no pagues, sino para que pagues lo menos.
lo que debe de ser, ¿no? Pensaríamos que lo que debe de ser, pero siempre vas a pagar más, porque vas a pagar lo del abogado. Les pongo un ejemplo. Si yo rento un inmueble y mi arrendatario no se quiere salir, yo lo voy a demandar y también le voy a cobrar gastos y costas. ¿Qué quiere decir? Si él perdió el juicio, el juez también me va a aprobar que el arrendatario me pague los gastos de mi abogado, porque yo no tenía que ir a juicio para que se saliera. El contrato decía que debía de salirse automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si yo gasté 100,000 pesos en abogados, en lanzadores, en copias, y el juez solo me... Porque hay tabuladores, los jueces no te van a aprobar todo lo que pida de gastos, a lo mejor me cobra 50. Eli, ya perdí 50 que invertí, quedaron volando. Entonces, vuelvo a lo mismo. Pues sí, pero gasté 50, no gasté 100. Es un tema muy, muy delicado, ¿no? Claro, sí, profesor, muchas gracias. Y Claudia pregunta, ¿cómo puede administrar, no, perdón, es que no veo bien, adminicular un contratista si la bitácora de la obra no le pertenece? No tienes bitácora, bueno, primero haciendo la bitácora conforme a la edificación. Si no tienes la bitácora, va a ser un informe de obra. Si no tienes informe de obra, las altas de los trabajadores de la constructora, si no tienes eso, o sea, hay que tenerlo, porque lo que no tengas, el SAT te lo va a pedir. Entonces, vamos a suponer, no tenemos, vamos a prefabricar, que es lo que hablábamos de la simulación, vamos a prefabricar en ese momento. Pues vamos a estar simulando y evitar prefabricar y documentarnos desde el principio todo, todo, todo. Entonces, ahí se pone la cosa más difícil, Claudia, porque habría que ver qué tenemos y cómo lo relacionamos al contrato. Ahora yo te planteo una estrategia. ¿Por qué no hacer un contrato de obra y que en el contrato de obra manejes anexos? Que esos anexos sean los informes de obra, las aperturas de obra, los permisos ante la alcaldía o municipio, y ahí va a estar bien amarradito. Ay, es que yo no sabía. Bueno, ya lo saben. A partir de hoy, todo documentado, todo conforme a las normas. Y acuérdense, va a haber leyes federales, estatales y municipales. Oiga, ¿hay que saberlas todas? Claro que sí. Yo no las voy a saber. Hay que contratar un especialista. Es que es No, mucho dinero. ¿Qué les digo? Entonces, los invito a que estudien derecho. No es que no tengo tiempo. ¿Cómo le hacemos? O sea, soluciones hay. El punto es que el ser empresario, el invertir, el tener inversiones, simplemente este tiempo que estemos es una inversión. Entonces, sí es importante este tipo de situaciones. claro. Bueno, Sí, ahí pone Claudia, subcontratista. ¿cómo puedes vincular con un subcontratista? Con el contrato de subcontratación. Lo básico, el origen. Recordemos que el outsourcing sigue existiendo, porque he escuchado una cantidad de empresarios impresionante que dicen es que ya no hay outsourcing. Los invito a que chequen del artículo 12 al 15 de la Ley Federal del Trabajo, que te habla de la subcontratación especializada. Si no hubiera outsourcing, no habría REPSE. Entonces, sí te permite la subcontratación siempre y cuando no sea de una actividad por la cual realizas. Una universidad no puede subcontratar maestros. Una constructora no puede subcontratar trabajadores de la construcción. Un hospital no puede subcontratar médicos, pero sí puede subcontratar trabajadores de limpieza, personal administrativo, secretarias, guardias de seguridad. Entonces, todo se relaciona, Klaus, con el contrato. Muy bien, muchas gracias. Y justamente nos están solicitando que si lo podemos volver a invitar y que nos pudiera ilustrar con el tema de contratos para Repse. Contratos para Repse, lo que pasa que esos no existen. El Repse es un registro. Lo Ajá, sí, que, para su contratación. más bien sería un contrato de subcontratación Sí, y otra cosa es y para diferente Repse. al trámite ante el Repse, que Ajá, es, que es diferente, claro, con mucho gusto. puede adjuntar toda la documentación comprobatoria y no simular operaciones. Claro, entonces sí,
Es un trámite, o sea, el trámite para ante el REPSE ya es todo electrónico en la Ah, página de del el Centro de Conciliación y Registro Laboral, en donde tú firmas o más bien te adhieres, inscribes el contrato de subcontratación ante el REPSE para que te dé el visto bueno y tengas este registro renovable determinado tiempo. Entonces sí es importante conocer esto, claro. sí, muchas veces también nos solicitan si pudiera colocar su contacto por redes o por correo electrónico para una asesoría. Claro que sí, Y si tú me lo ya, yo autorizas, sé Eli. que el tiempo se nos va rapidísimo, profesor, y para usted es un tema muy apasionante. Pero, Pudiéramos hacer una parte 2 de contratos. Pudiera hablarles en una parte 2 de cómo es el litigio en un contrato. O sea, de decirles experiencias de juicio que para hablar cómo me fue en la feria. O sea, propiamente así. No cómo hacer un formato de un contrato de papelería, sino claro, ver con sentencias o en juicios cómo nos han resuelto ciertos tipos de contratos. claro. Sí, muchas gracias, Claro maestro. que sí, si tú me permites lo comparto Claro que sí, por y favor. con muchísimo gusto pudiéramos intervenir en estas situaciones. Muchas veces las empresas dicen, ya me hizo todos los contratos, gracias, vámonos. Pues sí, pero no te dice las actualizaciones y ahí vienen los problemas. Entonces, sí es importante esto, insisto, es correcto que podamos aprender de cómo es la metodología de un contrato. Pudiéramos armar posteriormente incluso un taller para ver cómo es el contrato. Quizás en ese taller no nos volvamos especialistas en los contratos, pero que sí interpretemos y dilucidemos el alcance de un contrato, ¿no? Muy bien, excelente. Sí, Estaría aquí ya muy dejo bien. mi contacto con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias. Aquí tenemos muchos interesados, muchos estudiosos, que yo la verdad les agradezco mucho que nos acompañen cada programa de contexto empresarial. Es un gusto, ya sea por Zoom o por Facebook, o que luego Claro. ven la grabación de los programas. Me encanta también eh, la clase de ponentes que tenemos. Yo le agradezco mucho, profesor, que nos comparta siempre sus conocimientos. Y por última pregunta, que Con ya, mucho gusto. ya se acabó el tiempo. ¿Cuántas personas pueden firmar un contrato? Mínimo dos. Ajá. Pueden ser dos, pero pueden ser más. Ah, Cuando ustedes escuchan un contrato de adhesión unilateral, no quiere decir que se firma uno. El de adhesión unilateral es que uno establece las condiciones y el otro las acata, como en un contrato de ante Telcel, ante AT&T o ante Easy, que dice contrato de adhesión. Hasta en eso están mal, porque el contrato de adhesión no existe. Esa es una característica. Sería un contrato de prestación de servicios de telecomunicación en donde yo Easy pongo las condiciones. No es que quiero menos canales, pues, aquí no hay. Si quieres, si no, adiós. Ese es el unilateral, pero mínimo se necesitan dos. muy bien, muchas gracias, profesor. Y bueno, le tomamos la palabra para que nos, nos dé la segunda parte de este tema del ABC de los contratos en México. Recuerden que nosotros tenemos nuestras propias ideas medias locas, pero bueno, por eso luego la Pudiéramos, autoridad. perdón que te interrumpa, pudiéramos hablar también en un futuro también de los contratos internacionales, cómo se dirimen controversias de la legislación mexicana frente a la extranjera. O sea, Ah, sí, estaría genial. es muchísimo que hay que ver, ¿no? Sí, claro que sí, profesor, muchas gracias. Yo le agradezco mucho en verdad todo este apoyo y también el taller, ya lo vamos a empezar a organizar entonces con su apoyo. Muchísimas gracias. Y no sé si alguien tenga algo que comentar, alguna pregunta por Zoom o por Facebook, ya que el programa Nos siguen en ambas. sí. Estoy a sus enteras órdenes. Si no, ¿sí? Si no, dejo mi Sí, teléfono de me contacto preguntan o aquí, en el ¿me, futuro, ¿verdad? Perdón, Eli, a tus me órdenes. pueden aclarar la diferencia entre un adendum y una novación a un contrato? Un adendum es un documento que se anexa al contrato
que lo puede modificar, que lo puede ampliar, que puede hacer alguna cuestión modificatoria. Y la innovación, propiamente la innovación no es un tema solo contractual. La innovación es cambiar o intercambiar una deuda vieja por una deuda nueva. Si yo dije que iba a pagar 100,000 pesos, pues voy a novar mi deuda. No tengo 100,000 pesos, pero tengo 3 cabezas de ganado. Entonces te voy a pagar con cabezas de ganado. Propiamente esa innovación la estaré haciendo en el adendum. O sea, no hablemos de innovación como un documento como tal, sino hablemos como una figura que se señala en un adendum modificatorio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, parece que ya no hay más dudas. Y si no, anótenlas y la segunda parte de este programa, el maestro José Antonio nos va a enredar más o nos va a solucionar la duda, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Y bueno, aquí le agradecen su participación el contador Isauro Montealegre. Y bueno, ya saben que aquí en Contexto Empresarial les invitamos a que se unan a nuestro grupo de estudio. Ya saben que aquí no mandamos memes ni saludos de buenos días, solo mandamos información útil. Así que si le gustan dar clic a la liga, ahí estamos compartiendo información de último momento. Igual usted, profesor, está invitado a que se una y nos comparta toda la información que usted quiera y sea su voluntad compartirnos. Claro que sí, será un gustazo, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo programa de Contexto Empresarial. Muchísimas gracias, profesor José Antonio Pérez Casas, por todos sus conocimientos, compartirnos todo este tiempo, que ya sé que es muy poco, pero pues en una segunda etapa ya vendrán. A lo mejor nos extendemos hora y media. Claro que sí, será un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias y también gracias a nuestro equipo de Cafecon. Que tengan todos una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Joaquín Luna.